la productividad. Entonces, dentro de estas 4 fases de nuestra evolución, vamos a ver la primera generación, segunda, tercera y cuarta, ¿no? Donde está el correctivo, como siempre lo hemos entendido, nuestra primera generación, donde se repara cuando falla. La segunda es cuando ya hablamos de planeamiento, planificación, reparaciones programadas, mantenimiento de activos, ordenadores grandes y lentos. Y si ustedes se van dando cuenta, esto va amarrado al tema de cuando hay conflictos, ¿no? También hay una evolución, ¿no? Esa evolución está amarrado justamente por lo que se aplica en esta, aunque ustedes no los crean, los países que mantienen, ¿no?, este tema de conflictos constantes, evolucionan también en tecnología, ¿no? Porque ese es el principal motivador para poder ir implementando todos los sistemas de gestión, y dentro de ellos, especialmente la industria bélica, es el mantenimiento de esa industria. Y ahí estamos amarrados, toda la industria va amarrada a la industria bélica. Mucho de lo que viene de la industria bélica ahora está aplicado en nuestra sociedad, ¿no?, en nuestro día a día. La tercera generación ya viene por un tema preventivo, ¿no?, que es donde se anticipan las fallas, el predictivo, el RCM, el TPM, los sistemas de monitoreo, ¿no?, los software, ¿no?, de mantenimiento que nos permiten a nosotros utilizarlos, ¿no?, estas herramientas informáticas para ayudar a compilar, ordenar, plasmar nuestros procesos y de tal manera digitalizarlos. También tenemos lo que es la cuarta generación, donde ya estamos hablando de análisis causa-raíz, no solamente ya vemos el tema de el atender las fallas o el prevenir que falle, sino también analizar el por qué falla y evitar que vuelva a ser recurrente, ¿no? El monitoreo de condiciones, donde ya vamos a ver desde el monitoreo que viene desde rutas de inspección, desde rutas de lubricación, hasta lo que son los monitoreos online, ¿no?, donde ya se manejan bases de datos en la nube, inclusive la utilización de inteligencia artificial para lo que es la administración de esa información, la proyección de esa información, eliminación de fallas, la transformación digital, la gestión de los activos, importantísimo, la gestión de activos, aunque no lo creamos, ¿no? Siempre dentro del mantenimiento hemos hablado de lo que es equipo, sistema, componentes y lista de partes. Pero esos componentes son tan importantes y esa lista de partes tan importantes en la gestión de mantenimiento porque va a garantizar la fiabilidad y la confiabilidad de esa gestión, ¿no? Y lo más importante es generar valor al negocio, generar valor al proceso, al negocio, porque justamente es ahí, ¿no?, como toda industria, hay una inversión y esa inversión tiene que tener una rentabilidad. Entonces, vamos asociando nosotros lo que es la planificación de mantenimiento 4.0, donde ya vamos a ver, miren, nuevamente esta palabra importante, estrategia. Hablábamos de estrategias predictivas, ahora estamos hablando de estrategia avanzada, que utiliza tecnologías de la industria 4.0, ¿no? Como la inteligencia artificial, ¿no?, el Internet de las cosas, el Big Data para anticipar fallas y automatizar la programación de las tareas en base al estado real y predictivo de los activos. Todo esto inclusive en tiempo real, ¿no? Entonces, hay grandes oportunidades, ¿no? En los últimos simposios de mantenimiento, 40% de las actividades, de las ponencias, están relacionados a lo que es inteligencia artificial, ¿no? Las empresas, especialmente las mineras, ¿no?, están en búsqueda de optimizar sus procesos, maximizar rentabilidad, y dentro de ellos está todo lo que es el mantenimiento 4.0, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, utilizando Big Data, utilizando Internet de las cosas. O sea, vamos viendo de que sí están buscando
Uno de los proyectos que me quedó marcado el año pasado fue cuando Chinalco, ¿no? Eh, Empezó a buscar mejorar su proceso de molienda. Y para buscar mejorar su proceso de molienda, ellos tenían mucha información. Información de muchos software operativos, de mantenimiento, de calidad, y conformaron un grupo, o sea, un equipo de trabajo, donde no había metalurgistas, habían mecatrónicos, habían electricistas, había de sistemas, ¿no? Que no tenían nada que ver con lo que era la molienda propiamente dicha, si lo hablamos de manera metalúrgica, ¿ya? Pero los profesionales que estaban ahí no era para ver cómo mejorar el proceso, ellos estaban para compilar toda esa información, estructurar esa información, depurar esa información obtenida durante años atrás. Se han demorado 2 años para hacer esa información. Y luego de eso, recién iban a lo que era el tema de las proyecciones, ¿no? El, ¿Cómo se llama? El Big Data, o sea, tener mapeado toda la información, estructurado, agrupado, para que recién puedan empezar a utilizar la inteligencia artificial para el tema de las proyecciones, ya como, ¿no? De tal manera, utilizando esta inteligencia artificial y otras herramientas como software como el Python, para poder proyectar, predecir eventos y escenarios con muchas variables. Entonces, lo que a veces nos caracterizamos en la industria es obtener mucho software, ¿no? Software por aquí, software por allá, monitoreo acá, monitoreo allá, pero realmente analizamos esa información, ¿no? Lo que hacemos a veces puntualmente las alertas que nos generan, pero no analizamos la información. Y ahí es donde entra esta parte del mantenimiento 4.0, ¿no? Entonces, 2 años para estructurar toda la información, depurarla totalmente y entrar a la otra etapa que era justamente la inteligencia artificial con el tema de proyecciones, dashboard, que les pueda generar indicadores, ¿no? Reportes, alertas, y de esta manera la información sea muy rápidamente compilable, ¿no? Deja atrás los calendarios fijos tradicionales para dar paso a un modelo basado en datos, ¿no? Que maximiza la disponibilidad de la maquinaria y reduce drásticamente los costos operativos. Eso es lo que busca todo negocio, esto es lo que busca toda industria. Eso, que parece tan fácil, no es nada barato, ¿no? Implica, como dije, todo un equipo, un staff de profesionales solamente para ordenar data. Imagínense también todo el soporte, la asesoría de empresas especializadas para las implementaciones que van a hacer en inteligencia artificial y Big Data, ¿no? Entonces, vamos a ver que también dentro del mantenimiento, así como hemos visto la evolución, ¿no? Las generaciones, vemos también el mantenimiento bajo la misma secuencia, como llamamos nosotros ahora, el mantenimiento 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Viéndolo ya de esta manera, ¿no? Vamos a ver lo mismo, ¿no? Pero lo vamos a ir bien llamando así, uno, dos, tres, cuatro. Y vamos viendo que dentro de lo que es el, lo más importante aquí, ¿ya? El tema de que cada mantenimiento ha tenido una filosofía, ha tenido una acción, ha tenido un impacto, ¿ya? Y lo que hoy no vemos, ¿no? En lo que es el mantenimiento, por decir, la filosofía, en lo que era el 1.0, era si no está roto, no lo arregles, ¿no? O sea, simplemente a morir, ¿no? Esa siempre ha sido la filosofía del correctivo. Dentro de lo que es la filosofía del mantenimiento 2.0, es prevenir antes que lamentar. Y en el mantenimiento 3.0, la máquina nos habla, nos, nos da señales, ¿no? Que algo pasa, necesita atención, ¿no? Y aquí ya
en cada uno ya va viendo una evolución y también especializaciones, ¿no? Pero lo que ya donde nos vamos, la 4.0, nos dice monitoreo en tiempo real y decisiones inteligentes. ¿Ya? Entonces, para ir viendo ese tema de la generación, cómo vamos, pero que va amarrado a lo que llamamos mantenimiento 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. ¿Ya? Aquí ya es prescriptivo con inteligencia artificial y muchos sensores, ¿no? Ustedes en sus instalaciones habrán visto, ¿no? Anteriormente, el inspector, cartilla en mano, verificaba su pirómetro. Hoy no, ahora van con sus rutas de lubricación, ¿no? Sus rutas de inspección, donde prácticamente van llevando sus cámaras termográficas en algún caso, sus analizadores, su preview, ¿no? Perdón, sus quick collect, ¿ya? Para poder colectar información de vibraciones. Y todo eso se va a la nube, ¿no? Donde en la nube, ¿qué hacemos? Analizamos, vemos tendencias, nos da tiempo para poder hacer proyecciones, algunos tal vez, otros no, ¿no? Pero sí hacemos tal vez ese trabajo. Y ahora ya no estamos hablando de ir al equipo a hacer ese monitoreo, ya encontramos otro tipo de colección de datos que de manera real, en tiempo real, en línea, nos da esa información. Se colecta de la misma manera, ¿no? En la nube, en servidores, y esa información luego también nosotros tenemos asistencias o en otros casos equipos que puedan ir analizando esa información, ¿no? Inclusive ya tendencias que se van generando en función a parámetros que se van configurando. Pero más allá de eso, un análisis de la data retroactiva de atrás y llevarlo hacia adelante, no lo hacemos, ¿no? Es lo que nos va dando en el momento. Y ahí es donde tenemos que utilizar otras herramientas de manejo de base de datos. Para eso tiene que estar bien estructurado. Lo que ingresa tiene que ser limpio para que de esa manera salga una información eficaz, ¿no? Entonces, aquí hablamos de integración de sensores, ¿no? Inalámbricos que transmiten datos 24 horas al día. Imagínense la cantidad de datos que se manejan, ¿no? Entonces, tiene que estar súper estructurado, tiene que estar, inclusive hay comprimidores de esa información, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay software, hay hardware para poder hacer eficiente este tema de la utilización de esa data, ¿ya? También calcula la vida de útil remanente del activo, ¿no? Se configura, ¿no? El motor, el reductor, por horas de trabajo, cuántas horas debe durar el motor, 12.000 horas, 16.000 horas, reductor, 20.000 horas. Eso está configurado, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo vamos controlando? Muchas variables, como solamente viendo un tema de haber introducido ciertas variables para que nos vaya dando esas tendencias, ¿no? La máxima confiabilidad, el sistema no solo avisa cuando va a fallar, ¿no? Sino que también prescribe la solución exacta, genera la orden de trabajo, cotiza el repuesto y sugiere reducir la velocidad del equipo para evitar que se rompa antes de que llegue el técnico. Ya no estamos hablando de que generó la alerta y si no lo viste, si no había alguien que lo atienda, colapsa. No, acá estamos hablando de que toma decisiones, aprendido. Primero le enseñamos a la inteligencia artificial y luego ellos aprenden, ¿ya? Y toman esas acciones y toman decisiones que justamente es el cuidado del activo, ¿no? Entonces ya estamos viendo ahora en función a cómo también lo estamos viendo el mantenimiento 4.0. Entonces, aquí entra el planificador. El planificador, ¿no? Donde vamos a ver roles y funciones del planeamiento, ¿no? En estos roles y funciones de planeamiento vamos a ver, a veces nosotros, empresa pequeña, empresa grande,
donde vamos a ver que una persona puede hacer todos estos roles. Como también vamos a ver empresas grandes donde cada rol es una persona, o inclusive cada rol está partido en muchas personas, por especialidad o por técnicas. Entonces, en función a la magnitud del trabajo, también vamos a ver cómo se abre, ¿no? Esta estructura de roles y funciones dentro de lo que es la planificación de mantenimiento. Vamos a encontrar lo que es la planificación, vamos a encontrar lo que es la programación, el monitoreo por condición y la confiabilidad. Dentro de lo que es la planificación, ya vamos a ver la planificación a mediano plazo, ¿no? Porque vamos a ver una planificación a 52 semanas. Y esa planificación a 52 semanas, ¿no? Lo vamos a llevar a una planificación semanal. Y esa planificación semanal, ¿no? Está en una planificación diaria. Ojo, estoy hablando de planificación. Todavía es planificar, es cuando uno proyecta qué es lo que se va a hacer. Pero cuando nosotros programamos, ¿no? En el rol de la programación, ya estás hablando de la rutina, el movimiento, ¿no? Todo lo que se tenga que hacer para que se cumpla esa planificación o simplemente se tiene que mover, pero bajo ciertas condiciones operativas, de mantenimiento, de recursos, y por lo tanto, esto es en el día a día. Día menos uno, día cero, día más uno. Semana menos uno, semana cero, semana más uno. De tal manera que esa rutina que nos lleva a nosotros es no dejar nada, hacer todo un seguimiento de todas las necesidades que van llegando. Y eso ya lo vamos a ver en el otro módulo. Esta es la parte introductoria, como les digo, pero ya vamos a ir desarrollando esta parte. Y donde es muy importante este tema de la rutina, porque la rutina es lo que hace de que hay un seguimiento constante de lo que, cómo se atiende estas necesidades que llegan a mantenimiento, que nacen propia de la planificación sistemáticas, que nacen de aquellas necesidades operativas del día a día, o que nacen también, ¿no? De algunos requerimientos legales que también tienen que estar dentro de nuestra rutina, ¿ya? A veces nosotros decimos, no nos sistematizamos en lo que es el equipo, pero también hay algunos requerimientos legales, ¿no? Que están dentro de manera integral de lo que hacemos, están en parte de lo que hacemos, o simplemente es un adicional de lo que hacemos, ¿no? No se habrán fijado, por decir, ¿no? Cuando ustedes les dicen eh, inspecciones de líneas de vida, ¿ya? Estructural, ¿no? Pero nosotros a esas inspecciones tenemos rutas de inspección, pero a esas inspecciones nos piden una certificación, o sea, va amarrado a un adicional que nos pide la norma y que tenemos que cumplirla de la misma manera. No es seguridad, somos nosotros, porque nosotros lo utilizamos. Somos el dueño, en algunos casos, mantenimiento es el dueño del protocolo de lo que es trabajo en altura. Y por lo tanto, ¿no? Es parte de nuestra rutina que también está incluida dentro de un sistemático, ¿no? Ya no estás hablando de simplemente de la estructura, verificar en qué condiciones se encuentra, sino también estar detrás de lo que es, qué normativas, ¿no? La, lo acompaña y a esa vez, y a su vez, garantizar de que esa estructura no solamente es tener las inspecciones, sino también certificar cada cierto tiempo que esos equipos estén en buenas condiciones. Y viene una certificadora y certifica
¿no? En el tema de las condiciones, estructuralmente los tipos de soldadura, todas condiciones básicas de altura, de dónde es puntos de apoyo. Ellos ya tienen toda una estructura para certificar. ¿Nos da una oportunidad de mejora? Sí, ¿ya? Una oportunidad de mejora de asegurar la seguridad de nuestro personal, ¿no? Porque nuestro personal es el que trabaja ahí. Entonces vamos viendo no solamente ese equipo, ¿no? Vamos viendo otras cosas que van anexas y dentro de eso es la rutina. No dejar nada, ¿no? La rutina no es solamente equipos, no es solamente instalaciones, sino a todo aquello que conlleve al cuidado de esos equipos y de esas instalaciones, incluyendo, y lo más principal, nuestra gente, ¿no? Aquellos que van a intervenir, ¿no? Un mantenimiento con sangre no es mantenimiento, un mantenimiento tiene que ser limpio, un mantenimiento donde la gente se le cuide. Entonces, vamos a ver también seguimiento a la adherencia, porque así como nosotros, esta rutina nos permite también hacernos un autodiagnóstico diario, semanal, anual, de cómo vamos evolucionando con el cumplimiento de nuestro plan, ¿no? Si llegamos a cuál ha sido el motivo, ¿no? De algún desvío que haya tenido y un porcentaje de no cumplimiento de adherencia puede ser, ¿no? Un requerimiento operativo adicional, un, una condición, ¿no? Fuera de lo que es mantenimiento, ¿no? Podría ser un tema de un accidente. Y igual tenemos que atender ciertas reparaciones de equipos e instalaciones y por lo tanto, ¿no? Nos desvía de nuestro plan. Entonces, tenemos que tener toda una estrategia para poder cumplir esa adherencia, ¿no? Seguimiento del backlog, todos esos pendientes, porque no todo podemos hacer. Hay días, hay semanas, hay fechas donde se recarga nuestro trabajo, ¿no? Todo lo que tenemos planeado, inclusive nos llega la OEFA, llega la SUNAFIL, llega, ¿no? Los INERMIN, y requerimientos, lo que yo les decía, ¿no? Requerimientos adicionales que tenemos que cumplir, que tienes que ponerle línea de vida acá, que tienes que ponerle escalera por allá, que tienes que colocar guarderas, ¿no? Protección auditiva para evitar emisiones acústicas, de polvo, o sea, nos viene un montón de requerimientos, ¿ah? Y que no están mal, pero cuesta, la seguridad cuesta, ¿ya? Y eso, ¿no? Hace de que empecemos a desfasarnos de lo que teníamos planeado y redireccionar recursos para hacer otros. Pero eso no quiere decir que no lo hagamos. Por eso la rutina, todo entra y todo sale. La rutina es lo que nos dice de que está quedando pendiente y cuál va a ser nuestra estrategia para poder atenderlo. Una parada de planta, recursos adicionales por un determinado tiempo para cubrir ese desfase de cumplimiento de rutina y ver cuál es, cómo atender con personal propio, personal externo, incremento en algún lado, pero algo tiene que cambiar para cumplir esa rutina, tener mapeado todo. La gestión de materiales también es muy importante para un planificador y es básico, ¿no? Saber qué piden, saber cuándo pedirlo, saber cómo pedirlo, ¿ya? Eh, tener interfase y tener una comunicación fluida con el área logística, con compras, almacenes, ¿no? Para tener los tiempos, los lead time correctos y poder programar, ¿no? ¿En qué fecha va a atenderse? ¿No? El planificador para aquello que es sistemático, pero para aquello que no es sistemático, ¿no? Aquello que nace de una observación, nace de un correctivo programado, llamémoslo un monitoreo por condición, ¿no? Y se programa, entra a la rutina y que tiene que empezar a proyectarse cuándo va a ser atendido.
Entonces, importante este seguimiento, no solo de materiales, sino de servicios y toda la gestión que compete al cumplimiento de un servicio, ¿no? A veces nosotros decimos, oye, sí, pues pon la orden de servicio. Oye, pero ese personal parte de la orden de servicio, que tiene todo un proceso de liberación, hasta la emisión de la orden de compra, hasta que ellos lo atiendan dentro de la unidad hay ciertos requerimientos, ¿ya? Legales para poder ingresar y poder hacer su trabajo. Entonces hay que habilitar y aunque no está en nuestra competencia, somos los que tenemos que hacerle seguimiento de ese cumplimiento para tener una fecha probable de atención. Y eso tiene que engranar con producción para que nos den pase, para que los materiales hayan llegado y a su vez lleguen los servicios especializados para poder hacer ese trabajo. Entonces, es toda una gestión, ¿ya? Dentro de la programación. Por eso, una cosa es programar y otra cosa es planificar. Mientras el que planifica ve el horizonte, el otro tiene que ver el día a día, tiene que ajustarse, ¿no? Entonces verifica la actualización de inventarios, ¿no? Seguimiento de pedidos, coordinación y atención de materiales vitales y de alta rotación. Todo como la planificación ya hizo esa gestión de clasificación de materiales, ahora en la programación lo tiene que aplicar, ¿no? Lo tiene que mover. El monitoreo por condición, ¿no? Ya hablamos, ¿no? El tema del predictivo, donde se aplican las técnicas de análisis vibracional, termografía, ultrasonido, calidad de energía, análisis de aceite. Así como hablamos de hacer mantenimiento predictivo, también estamos hablando de que este mantenimiento predictivo ahora puede ser online. Identificar qué podemos nosotros eh, automatizar, digitalizar cierta, llevar esa información monitoreo en línea donde, por decir, es inaccesible llegar, ¿no? Y cada vez que tenemos que llegar a ese punto es por condiciones, tener muchas condiciones que restringen que se cumpla esa actividad, ¿no? Que el equipo tiene que estar parado, la planta tiene que estar parada, eventos como esos suceden pues una vez al mes, realmente vale la pena intervenir cuando el equipo está parado o es verlo en movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a medir algo que está parado? ¿No? Entonces, la idea es que esté funcionando, pero llegar al equipo funcionando, tal vez la parte como está diseñada la planta, no podemos llegar, pero sí, sí es en línea, porque tenemos ese dato de manera real, sin necesidad de estar en el punto físicamente. Entonces, hay muchas técnicas dentro de esto del predictivo, ¿no? Entonces, esto nos permite, y esto va asociado siempre a normativas, ¿no? Vamos a ver las normativas eléctricas, la NFPA 70E, ¿no? Que ya nos condiciona ciertos trabajos, ¿no? Regulaciones de manera ya técnica, ¿no? Donde nos dicen, ¿no? Distancias, alcances, tipos de elementos de protección de nuestros CPP, ¿no? Características que deben de tener para ciertas condiciones de aplicación en el trabajo, ¿no? En la parte eléctrica. Entonces, ya cada vez está mucho más estructurado y es normativo, ¿no? Normativo en el sentido de que si somos una empresa que está basado en la calidad y la excelencia, siempre vamos a estar asociados a normativas nacionales, internacionales, inclusive estas normativas que aseguran, ¿no? Nuestra gestión, garantizan que nuestro producto está yendo protegiendo el medio ambiente, la salud, la seguridad ocupacional, ¿no? Las ISO. Entonces, es muy importante en esta parte, ¿no? Ver de que su aplicabilidad en el monitoreo de condición no solamente es tener equipos, sino también en función a cómo se desarrolla el negocio,
tenemos que aplicarlo. El control de las rutinas, ¿no? De inspección, de lubricación, repuestos inmediatos ante una emergencia, lubricación, cumplimiento y programa de habilitación de equipos, la confiabilidad, ¿no? Cuando hablamos también de los reportes y controles, los indicadores, esos famosos dashboards, ¿no? Entonces, ya vamos viendo de que ahora podemos sacar mucha información en línea. Ya hemos hablado de inteligencia artificial, ya hemos hablado de Big Data, pero eso también implica quién los administra, quién lo soporta, tiene que haber, ¿no?, un rol de aquel que haga esta función. El facilitador en lo que son las reuniones, ¿no?, de los análisis causa-raíz para identificar esas fallas. Recuerden que esos eventos nacen de un seguimiento de la rutina. Ya, en la rutina nos damos cuenta qué frecuencia de fallas hay, qué es repetitivo y que tiene que ir a un análisis causa-raíz antes que se vuelva en algo grande, o simplemente pasó algo grande y que tiene que analizarse. Y todo se registra en la rutina, ¿no? Por eso es tan importante. Vamos a ver el promover mejoras tecnológicas en procesos e infraestructura, siempre buscando mejoras, ¿no? Algunas digitales como las que hemos visto, otras mucho más prácticas, automatización propiamente de equipo, y otras con mejores tecnologías y aplicaciones endureza, flexibilidad, aplicabilidad a un determinado sistema a una función de un equipo determinado. Entonces, también vamos a ver lo que es el control de los componentes. Como yo les decía, el control de componentes es básico, ¿no? Tenemos los componentes y justamente el control de esos activos, el control, porque es un activo, un componente, un activo, ¿no?, así como el equipo, el componente, no todos los componentes también son activables, ¿no? Para que sean activables, como sabemos, tiene que ser reparable, controlable, mayor un cuarto IT y que dure más de un año. No todos son activables, pero para mantenimiento sí es un componente, ¿ya? Entonces, ahí hay dos cosas que amarran. Uno con la parte contable financiera y la otra propiamente con la gestión de mantenimiento. Entonces, hay que tener ese control, ¿no? Tenemos herramientas de gestión donde podemos descomponetizar y tenemos que desmontar y montar para poder tener actualizado ese control, esa estructura de todos los equipos por procesos, por sistema y qué componentes tenemos con su lista de materiales incluido. Y esto interfase con la parte financiera porque ellos pueden ver también esta información, siempre y cuando lo enlacemos con el código del activo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el control de componentes es muy básico. Ayuda, disminuye. Es tan importante, miren, yo estuve en una empresa pesquera anteriormente, ¿ya? Y justo llegué en el momento de la venta de esta pesquera, ¿ya? Entonces, esta pesquera estaba saliendo de un proceso de reestructuración y el cual el banco tenía la tenencia de la empresa por problemas con el que compró la empresa y no pudo pagar, ¿no?, el préstamo y por lo tanto el banco se hizo cargo, pero un banco no le interesa administrar un negocio, es lo que le interesa la transacción propiamente dicha. Entonces, tuvo que ordenar la empresa porque era una fusión entre dos empresas, ya, una había absorbido a otra, y por lo tanto, a la hora que este no pagó, las dos empresas eh, quedaron pues como una, pero formalizadas no estaban. Y dentro de ellos estaba la gestión de activos, 10 plantas y 12.000 activos, imagínense. No eran activos enormes, eran activos pequeños, pero eran activos, ¿ya? Entre tantas auditorías, tenían informes que tenían que hacerse seguimiento y que eso se plasme en el sistema, porque el sistema tenía que decir qué había y eso a su vez contablemente también tenía que hablar lo mismo,
¿Por qué? Porque querían venderla, ¿no? ¿Cómo saber cuánto valía ese negocio si no tenían mapeado el activo? Entonces, fue todo un proceso. No llegué a terminar ese proceso de consolidación de activos porque migré a otra empresa, pero ahí se ve el valor de esto del control de componentes. En Gran Minería, esto también lo llegué a ver, y donde cada componente pues era un componente, ¿no? Cada eje, cada este, eh, componente de hidráulico, ¿no? Valía 300.000, 200.000, una cuchara que valía $1,500,000. Entonces, era eso, ¿ya? Los componentes, ¿no? Entonces, esos componentes también, contablemente el de activos va verificando, ya, tú tienes un componente que está acá, pero por acá me ha llegado en el sistema de que estás haciendo reparación, pero acá está, físicamente está instalado, no le has hecho el desmontaje para ir llevarlo al almacén. Entonces, ellos hacían ese rastreo también, ¿no? De ver, porque estaba amarrado al equipo. Entonces, hay una matrícula y coordinación con activos para la generación, ¿no? De la activación o baja de equipos, seguimiento y actualización de instalación y desinstalación de equipos. Entonces, es toda una gestión, ¿no? Cuando hacemos una gestión, un presupuesto, tenemos que ver este tema del control de componentes. Uno, para hacer reparaciones mayores, overhaul, o simplemente para cambio. Entonces, por un lado, vemos que va a afectar ambos, en este caso el CAPEX, pero también estos mismos componentes también necesitan mantenimiento como componentes, reparaciones menores que son partes del costo, y eso va al OPEX, y por lo tanto también tiene que estar dentro del OPEX, costo operativo proyectado. Entonces, ese control de componentes, cada uno tiene ciclos de vida distintos a lo que es el equipo principal. Entonces, vamos a ver que la diferencia entre la planificación, programación y control, ¿no? El primero, la planificación, se centra en la toma de decisiones sobre qué hacer y cuándo hacerlo. En cambio, el caso de la programación se refiere a la asignación de fechas y recursos para llevar a cabo activamente el mantenimiento. Dentro del control, implica supervisar y asegurar que las actividades se realicen según lo planificado y programado. ¿Ven? En la planificación se requiere desglosar el proyecto de actividades, toda la lista de actividades. ¿Recuerdan? Las famosas cartillas de mantenimiento. Si hacen paradas, todo el GAN de mantenimiento, ¿no? Punto a punto, ¿no? Actividad por actividad. El paso a paso, ¿no? La programación requiere detallar fechas de inicio y fechas de término, ¿ya? Y en el control requiere información sobre el estado actual y analizar posibles trueques cuando surjan dificultades, ¿no? O sea, cambios. Entonces, el perfil del planificador siempre va a ser un técnico ingeniero de especialidad, conocimiento y preferente experiencia en operaciones, experiencia en ejecución de mantenimiento, conocimiento de costos y presupuestos, conocimiento de normas técnicas, trabajo en equipo, analítico, flexible, inglés, habilidad para uso de herramientas informáticas, ¿no? Tiene que ser abierto a la tecnología. En cambio, también podemos, dentro de lo que es los factores de éxito, claves de éxito de la planificación, está en personal ejecutor capacitado, planeadores con experiencia, equipos de planeadores con dedicación exclusiva, integración de partes, contar con herramientas adecuadas para el trabajo, apoyarse en software, por eso les decía, ¿no? Conocidos planificadores con manejo de uso de software, ¿no? Como el SAP, como el Máximo, el Elipse, ¿no? El Sysman. Y los ha ayudado porque la metodología es muy similar, ¿no? Y esa metodología es la que lo ayuda justamente a cumplir, ¿no? Eso que dice aquí, factor clave de éxito. Trabajo en equipo, un planificador que no trabaja en equipo simplemente no va a ser un buen planificador, siempre va a tener problemas.
obstáculos, lo que él tiene que abrir puertas para que de esta manera pueda integrar su mantenimiento a lo que requiere la operación. Disciplina, no, ahí viene el tema de la rutina, ¿no? Si no maneja la rutina, si no es disciplinado en lo que hace, simplemente va a obtener siempre eh, desvíos, cosas que se le escapan, y cuando se te escapa algo en mantenimiento, es una falla futura, ¿no? El dejar de hacer algo es una falla que va a venir, que está condenado a ser una falla, ¿no? Entonces, cada actividad, cada backlog, cada preventivo que no realizamos es una falla inminente. Entonces, esto es lo que podemos ver entre lo que es el planificador, ¿no? El perfil del planificador. Entonces, cuando nosotros vemos dentro de lo que es los backlogs, ¿no? Que estamos hablando de esos pendientes, la idea es justamente esto, ¿no? Empezar a sacar los backlogs, ¿no? Porque mientras más nos llenemos de backlogs, ¿no? Vamos a llegar a un momento en el tema de las emergencias. Nos va a desbordar y en ese momento de desbordamiento todo colapsa, todo falla. Pero si nosotros vamos atendiendo esos backlogs, las emergencias van a disminuir. Por eso es importante, por eso le decía, vuelvo a la rutina, si tenemos el mapeado de todo y vamos atendiendo y generamos estrategias para la atención de esa rutina, nunca vamos a llegar al tema de emergencias. Siempre vamos sacando, ¿no? Con las estrategias que apliques. En una traerás gente, ya, exclusivamente adicionales para poder bajar esos backlogs. En otra, ¿no? En las paradas de planta para aquellos que son mayores y puedas ir bajando también el tema de los pendientes, ¿no? Y de tal manera tenerlo dentro de ese rango de 2 a 4 semanas, ¿no? De atención a aquellos pendientes, que es el objetivo, ¿ya? No más de eso, porque cada vez que tú tienes más, ya estás afectando esos backlogs, te afectan a los inventarios, te afectan a los resultados, y por el otro lado te incrementa inventarios, ¿no? Y aunque uno cree tener un almacén muy lleno, es una buena señal de gestión, no, ¿no? Para mantenimiento puede ser como dice, por si acaso me falle, por si acaso, siempre por si acaso, es una mala gestión, ¿no? La gestión es el use and take, ¿no? El use and take es tener justo a tiempo, ¿no? Entonces, proyectarse, preverlo y tenerlo en las fechas que se requieran, ¿no? Para eso hay la nueva, eh, lo que le digo, la nueva palabra, ¿no? Que ustedes lo tienen que tener en mente, estrategia, ¿no? Gestión de contratos, ¿no? Gestión de componentes, gestión de materiales. Entonces, todo eso de ahí involucra estrategias. ¿Qué estrategias vas a utilizar para que de esa manera nunca te falle, ¿no? Entonces, ahí justamente viene el expertise, ¿no? Del planificador para poder acompañar, ¿no? Que el bien final de mantenimiento, que es la ejecución del trabajo, se realice de manera ordenada, con calidad, con todos los recursos requeridos y de la manera más técnica y profesional para que no se vuelva a repetir. O sea, se ejecute una sola vez y bien hecha. Entonces, vamos a ver aquí ahora algo muy importante dentro de estos fundamentos, que es la 14224, el RCM, hizo 14. ¿Y por qué lo nombro? Porque es muy importante, porque cuando ya hablamos de mantenimientos, de los tipos de mantenimientos, nos vamos a dar cuenta que la 14224 es la que nos va normando, la que nos va estructurando y la que nos va conllevando a un world class. Miren, aunque no tenemos una norma propia de mantenimiento, ¿ya? Pero hay muchas normas que convergen para poder ir adaptando, ¿ya? El lean maintenance, ¿no? Un mantenimiento esbelto, pero que utiliza de todo, metodologías, normativas, y dentro de estas la 14224, ¿no? ¿Por qué? Porque
está basada en un árbol de decisiones. Su éxito depende en gran parte de la experiencia de los participantes, como también la posibilidad de contar con datos de tasa de fallas, periodos de ocurrencia, ¿no? Registros de información dificultosa de encontrar. Entonces, es una metodología de análisis sistemática, objetiva y documentada. Importantísimo, ¿no? Sistemática, objetiva y documentada. Todo lo que necesita el planificador, que puede ser aplicada a cualquier tipo de instalación industrial, útil para el desarrollo, optimización de un plan eficiente de mantenimiento. Por eso a veces me preguntaban, me dicen, ¿pero esto aplica para la papelera? ¿Pero esto aplica para todo? Mantenimiento es uno solo. Cuando uno estructura una gestión de mantenimiento, esta gestión aplica para todas las industrias de mantenimiento. Se adapta porque utilizan los mismos principios, ¿ya? Vamos a ver que también dentro de esta estructura de la 14224 nos habla de lo que es el desglosamiento, la estructuración, clase, sistema, subsistema, componente de detalle. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado, no? Proceso, grupo, equipo, sistema, componente, lista de materiales, ¿no? Entonces, está estructurado. Cuando hablábamos de las fallas, ustedes cuando ven fallas también tienen una estructura, ¿no? Y que aplica inclusive a normativas, ¿ya? ¿Ya? Y esa estructura es la que tiene que estar tan bien diseñada porque de ahí viene el manejo de la información. ¿Qué sirve y qué no sirve? ¿Qué no aplica esa estructura? Fuera. Y que aplica está dentro. Y lo que aplica sirve para hacer justamente ese análisis. Y ese análisis que genera reportes, esos dashboards, ¿no? Que si todo está en línea y todo está estructurado, vamos a tener reportes en línea, con data histórica y con data proyectada. Entonces, básico, por eso que es esta 14224, porque nos ordena desde el inicio, desde el origen, ¿no? Esta división es primordial y de mayor importancia debido a que permite definir cómo se tratará a los equipos respecto al posterior interpretación de los resultados y luego cómo se asociarán los registros de operación y mantenimiento. Importantísimo, ¿no? Entonces, esta 14224 nos dice lo siguiente, ¿no? Nos habla de la estratificación de las horas aplicadas al activo. Miren, llegamos a esto solamente con esta norma, que en otros, esto viene de un modelo Azarco, ¿no? Azarco era una minera anteriormente, existe creo en Estados Unidos todavía, dueño de lo que era Sauder, ¿ya? Pero esta metodología, ¿no? Utilizaba esto, o sea, antes de que sea normativa, se utilizaba esto. Y sobre esta estratificación, ¿no? Sacaban los indicadores finales. Por eso le decía, ¿por qué? Porque se clasificaban, se agrupaban, ¿ya? Y esto ahora lo asume en la 14224, donde se clasifica, se agrupa y se saca los indicadores que se requieren. Pero importante para mantenimiento, que es justamente esta parte donde dice horas de mantenimiento, y nosotros nos cansamos de decir que el mantenimiento preventivo, proactivo, predictivo, el, el, todos los tipos de mantenimiento, pero la norma nos dice que hay dos, no hay más. Solamente nos dice que hay horas de mantenimiento preventivo y horas de mantenimiento correctivo. No hay más. Que dentro ya de estas dos vamos a encontrar lo que es las horas de mantenimiento preventivo, ¿no? Las horas de mantenimiento preventivo sistemático, con frecuencias, y las horas de mantenimiento preventivo no sistemático, todo aquello que no es monitoreo por condición, ¿no? Está sonando el rodamiento. Ah, si está sonando el rodamiento, ¿qué es? ¿Ya? Ya lo estás prediciendo que va a fallar, pero no ha fallado. Entonces, eso te da tiempo a hacer un correctivo programado para intervenir de manera programada antes que falle. Y mire, ya salió el correctivo no programado, ¿no? Y ese monitoreo de condición, ¿de dónde salió? También de un sistemático, porque monitoreo de condición es por, si fuera sistemático, ¿no? Por frecuencia, días, semanas. O lo otro es en línea, pero igual es un monitoreo por condición, ¿no? Y va censando, y va avisando, y va censando.
está programado a que sense, no sé, pues, cada 30 minutos, y tienes una lectura, y tienes otra lectura. Y sigue siendo sistemático, porque hay una frecuencia de sensar, y te va a arrojar un mantenimiento correctivo programado. Pero miren, está dentro de lo que es preventivo. Y por el otro lado tenemos el correctivo, ¿no? Donde vamos a ver las horas de mantenimiento correctivo propiamente dicho, falló, ¿no? Se amarró el reductor, se rompió tal vez un diente, ¿no? Y por lo tanto, o se giró un rodaje. ¿Qué es lo que sucede? Se malogró, se paró. Tenemos que intervenir. Ahí no hay nada que planificar, nada que programar. Intervención inmediata. Otra es un accidente, ¿no? Ejemplo, en interior mina, ¿no? Cuando cae un banco, una roca encima del equipo y lo dañó. No tiene nada que ver con mantenimiento, en este caso. Ya no estamos hablando de que es un problema de funcionalidad, de haber intervenido el equipo de manera sistemática, de manera correcta, eficiente. No, un accidente, le cayó una plancha y tú, tenemos que repararlo. Igual sigue siendo un correctivo. Entonces, este es el mapeo total y de aquí salen todas las descripciones y toda la literatura para poder hallar nuestros indicadores. Para el lado izquierdo, todo lo que es eficiencia operacional; para el lado derecho, todo lo que es mantenimiento. La norma es muy simple, muy práctica, y si nosotros utilizamos esto, ¿ya? No podemos tener indicadores distintos. Por eso que es muy válido cuando hablamos ya de, a veces estamos en el mismo rubro, el mismo negocio, y hay una empresa donde pueden tener indicadores más altos, y uno dice, ¿por qué ellos lo tienen tan alto y nosotros lo tenemos súper bajo? ¿Hay algún problema? Sí, el problema principal de esos indicadores está en que no está utilizando la normativa. Lo ha personalizado según sus requerimientos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Acá hablamos de horas calendario, imagínense, ¿ya? Y en algún momento dice, pues, oye, en la mina me ocurría eso, ¿no? Decían, oye, pero mi guardia empieza a las 7 de la noche, ¿ya? Y yo tengo 2 horas porque disparo y no trabajo, ¿ya? Y antes de que salga, yo salgo a las 6 de la mañana. Entonces, todas esas horas tú me estás considerando y por lo tanto, mi disponibilidad. Oye, pero eso, el que tú dispares no quiere decir de que el equipo no esté disponible, sigue disponible. El que no lo use por un tema operativo no es un tema de mantenimiento. O sea, si estamos hablando de las 24 horas. Inclusive en el taller, mientras que tú disparas, yo estoy haciendo mantenimiento. Entonces, ¿cómo consideramos esas horas? Entonces, esto estandariza todo, ¿no? Evita esas discrepancias, esa customización para cada negocio. Acá no, acá es única para todos, ¿ya? Y, y eso es lo que prevalece. Por eso es que el World Class se mide bajo aquellos que siguen ciertas normativas, ¿no? Se estandarizan definiciones y terminologías. Que esto está en la 14224, pero miren, agrupamiento de horas, cómo termina. Pero es muy importante porque ese agrupamiento y esas descripciones no nacen de la 14224, sino vienen de la 13306. Y esta es una adopción obligatoria, ¿no?, en 28 países de la Comunidad Europea, pero que también aplica al Perú, ¿ya? ¿Qué es lo que busca esta normalización de criterios, de descripciones? Consenso, transparencia y coherencia técnica. Importante, ¿no? Entonces, no es al criterio de que el que más sabe, el que más lo ha leído, el que mejor lo ha entendido, el que no lo entendió, pueden tener criterios distintos. Pero esta norma, la 13306, lo que hace es explicar terminologías de tal manera de que para todos sea lo mismo. Y lo mismo, en esta 14224 vemos la estructura, lo que hemos visto anteriormente con lo que es, ¿no?, la pantalla anterior. Entonces vamos a estratificar y consolidar indicadores, ¿no? Aquellos que es eh, para un tema eh,
de procesos, proceso, equipo, podemos ver indicadores de esa manera. Pero también podemos agrupar esos indicadores por jerarquía, ¿no? Directores, gerentes generales, gerentes de áreas, supervisores. O sea, se generan clasificaciones. Son los mismos indicadores, pero no todos tienen acceso a esos indicadores. Se estratifica. Uno, aquellos por equipos, y otros por un tema de jerarquía o manejo de información. Entonces, la 13306, que hemos hablado ahorita, ¿no? Es mantenimiento de terminología de mantenimiento, y esta norma ha sido elaborada por el Comité Técnico, la CEN 319 de la Unión Europea, Mantenimiento, y su Secretaría de la Asociación Española de Normalización en Génova. Ahí dice, la norma no considera el mantenimiento de software, pero sí mantenimiento de elementos y sistemas que contiene software, ¿no? La norma proporciona una contribución esencial a la seguridad del funcionamiento de un elemento y se requiere definiciones correctas, formales, para proporcionar al usuario las normas de mantenimiento asociadas a una mejor comprensión de los términos de mantenimiento utilizados, ¿no? Es lo que nos dice la 13306. Miren, terminologías, estratificación, indicadores y tipos de mantenimiento. Entonces, aquí dentro de lo que es tipo de mantenimiento, la norma 306, que habla con la 14224, nos está diciendo lo mismo, cómo está, ¿no? Estructurado los tipos de mantenimiento. Y dentro de estos tipos de mantenimiento vamos a ver una evolución del reactivo al preventivo, ¿no? La gestión de mantenimiento ha sido una disciplina constante, evolución que refleja las necesidades cambiantes de la industria y los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, de los primeros enfoques, donde solo se intervenía y después de que un equipo fallaba, hasta los métodos predictivos y proactivos actuales. Dentro de esto, también podemos decir que en sus inicios el mantenimiento se limitaba a una estrategia reactiva, ¿no? Ya lo sabemos, el mantenimiento 1.0. Y luego se actuaba después de la ocurrencia de una falla. Este enfoque era el estándar durante los primeros días de la industrialización. Entonces, dentro del mantenimiento reactivo al mantenimiento preventivo, vamos a ver que en el reactivo se hace después que ocurre una falla, requiere menos planificación, puede ser rentable para activos de bajo impacto, a menudo resulta en paradas no planificadas, implica riesgos para la seguridad. En el otro lado, antes de que ocurra una falla, requiere planificación a menudo, prolonga la vida útil de los activos, aumenta la productividad y la producción y reduce el riesgo de lesiones, ¿no? ¿Cuál es el óptimo? Entonces, la revolución del mantenimiento predictivo, el avance de las tecnologías de monitoreo y el análisis de datos han impulsado la adopción de mantenimiento predictivo, que está dentro de ¿qué? De lo que es el sistemático. Es el que llamamos preventivo, dentro está predictivo, ¿no? A diferencia del mantenimiento preventivo, que se basa en intervalos, el predictivo utiliza datos en tiempo real para proveer fallas antes que ocurran, ¿no? Genera lo que habíamos hablado, ¿no? Primero hay un sistemático que va tomando datos, pero si detecta una avería o una anomalía, genera una alerta, esa alerta genera un correctivo programado, ¿ya? Y ese correctivo programado se atiende. Pero el predictivo es prácticamente la conjunción del sistemático con el no sistemático, pero ambos del preventivo. Las herramientas como el análisis de vibraciones, termografía, análisis de aceite, han revolucionado la forma en que las organizaciones gestionan sus activos, ¿no? El mantenimiento preventivo es diferente al preventivo y al correctivo, ¿no? No es ni uno ni el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque preventivo consiste en inspeccionar la maquinaria cada cierto tiempo. El correctivo, también denominado reactivo de averías, es el que se ejecuta cuando ya se ha producido el fallo. Y el predictivo es un método de mantenimiento proactivo,
¿no? Basado en datos y diseñado para analizar el estado del equipo continuamente y predecir posibles averías, ¿no? Tendencias, ¿no? Generalmente cuando hablamos de predictivo, tendencias. Por eso, si hay algún desvío, genera otro documento para atención, que es el correctivo programado, y ese correctivo programado, una vez atendido, se levanta, ¿no? ¿No? Entonces, evita que falle, ¿ya? Por eso decía, el predictivo es entre el preventivo sistemático y el preventivo no sistemático. Mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo fue pionero después de la Segunda Guerra Mundial y se utiliza para corregir fallas, averías, roturas de equipos, ¿no? Es decir, este tipo de actividad consiste en detectar el fallo, aislarlo y aplicar los medios necesarios para su reparación. Cuando se aplica el mantenimiento correctivo, en ciertas circunstancias se producen averías inesperadas que no se han podido detectar, ¿no? El claro ejemplo de un mantenimiento correctivo programado, ¿no? Sería identificar un desgaste en una avería al realizar una supervisión previa, un mantenimiento preventivo, y de este modo se debe planificar su reparación para evitar que genere fallos al siguiente ciclo. Vamos a tener también el mantenimiento preventivo, donde vemos acá el mantenimiento correctivo como base, luego mantenimiento preventivo, luego el mantenimiento condicional, luego mantenimiento predictivo y finalmente el mantenimiento basado en el riesgo. Esta es una pirámide de madurez de mantenimiento, ¿no? Donde debemos evolucionar nuestra gestión. La gestión ha sido una disciplina constante de evolución que refleja necesidades cambiantes en la industria y los avances tecnológicos. Entonces, miren al lado izquierdo de esta pantalla, ¿no? Del gráfico. El nivel más bajo es que usamos menos estrategia y el que está más arriba utilizamos la mayor cantidad de estrategias. Hablamos de estrategias, ¿ya? Y por lo tanto, esto es importante, ¿no? Que inclusive en el mantenimiento correctivo, ¿no? Hay estrategia. Hay una estrategia. En la lámina anteriores les dije, ¿no? Que también para algunos casos el mantenimiento correctivo aplica, ¿no? O sea, no se descarta, se aplica. ¿Ya? El mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es una técnica que utiliza herramientas y técnicas de análisis de datos para determinar el funcionamiento y posibles defectos de los equipos y procesos. Características del mantenimiento predictivo. Considera una técnica clave para anticipar errores y prevenir fallas. Su implementación puede reducir las fallas en un 70% y recortar en un 25% los gastos de mantenimiento. Mira, un estudio, ¿eh? No ni siquiera invento, o sea, viene de un estudio donde dice reduce hasta el 70% de fallas. El uso de software de datos, inteligencia artificial, permite la toma de medidas proactivas y reduce la frecuencia de mantenimiento. Por eso, muchas empresas están yendo a lo que es la inteligencia artificial. ¿Ya? O sea, amarra todo lo que tenemos actual y lo lleva a la inteligencia artificial. Porque les puede dar ese 70%, ¿no? De eliminar fallas y por el otro lado, 25% de reducción del costo de mantenimiento. Recuerdan que un mantenimiento correctivo es de 3 a 5 veces más que un mantenimiento preventivo. Ventajas y desventajas de mantenimiento predictivo. Los modelos predictivos presentan varios beneficios a las empresas industriales. Principalmente aprovechan toda la vida útil de todo tipo de maquinaria y de sus componentes. Al mismo tiempo, reducen los costos operativos, el tiempo de mantenimiento, las horas de inactividad de máquinas y mejoran el rendimiento general de la cadena productiva. A pesar, dice, también debe llevar a cabo ciertas inversiones en digitalización y monitoreo necesario para este tipo de mantenimiento. O sea, no es gratis, es costoso, pero tiene un beneficio, un retorno muy amplio, ¿no? 25%. Además, este cambio implica contratación de mano de obra calificada, con experiencia suficiente y que sepa analizar interpretación de datos. Eso es el punto flaco, ¿ya? Porque siempre vamos a ver donde he estado y se ha querido implementar el tema de mantenimiento predictivo, donde se invierte en el personal en
tecnificarlo, en homologarlo, ¿no? Se invierte en la persona, finalmente se va, ¿no? Mejores oportunidades y eso que no están muy mal, o están más bien, son personas muy bien consideradas dentro del negocio, siempre tienden a eso, a salir, ¿ya? Entonces, es el punto débil de esto. A veces esto se va a un tema de tercerización donde funciona mejor, ¿ya? A pesar de la inversión, para seguir siendo competitivo en un mercado industrial cada vez más exigente, es imprescindible implementar un tipo de mantenimiento basado en tecnologías avanzadas. Así será posible anticiparse a las averías que puedan alterar el funcionamiento general de la producción, lo que estamos hablando, inteligencia artificial. No solamente hacerlo en línea, manejo de datos, y qué más que la inteligencia artificial para que te hagan los diagnósticos, ¿no? Entonces, así como hemos hablado del mantenimiento de la 14224, 13306, también hablamos de la 17359. ¿Qué habla? Es el mantenimiento predictivo. Aplicación de la ISO es el mantenimiento predictivo. El mantenimiento preventivo solo controla los modos de falla medibles, es decir, de los que muestran un parámetro físico monitoreable. El mantenimiento predictivo consiste en monitoreo, diagnóstico y prognosis, medir indicadores, interpretar síntomas y causas probables. Para los dos primeros pasos dice que esta norma aplica. Para el último no, lo que es diagnóstico. Perdón, lo que es estimación de condición futura, o sea, lo que viene hacia los que se proyecta, ¿ya? Entonces, pero la norma se aplica para los dos primeros, el monitoreo y el diagnóstico está dentro de esta norma, la 17359. ¿Ya? Vamos a ver aquí que, en conclusión, el mantenimiento predictivo solo aplica modos de falla con parámetro físico y medible, y es deber del mantenimiento predictivo solo aplica modos de falla sí y cuáles no están siendo controlados con las estrategias predictivas en ejecución. ¿Ya? Ese tema de prognosis es cuando ya enfocamos a la inteligencia artificial con otras herramientas, tal vez como el Python, para poder proyectar en función al uso de muchas variables que nos puedan dar una asertividad en un indicador que nosotros necesitamos. El poder del mantenimiento predictivo en la industria. El uso del mantenimiento predictivo en la industria minera aporta varios beneficios, entre los que destacan la reducción de los costos, optimización del tiempo de actividad, mejora de la seguridad, extensión de la vida útil de los equipos. El mantenimiento predictivo es un enfoque proactivo para el mantenimiento de maquinaria y equipos en la industria minera. A medida que la tecnología del mantenimiento predictivo se integra cada vez más en las operaciones mineras, es importante que la fuerza laboral se adapte y adquiera las habilidades necesarias. Vamos a tener que hacer capacitación y educación, fomentar la colaboración entre departamentos y el cambio de mentalidad, ¿no? Desaprender para aprender, ¿ya? Votar todo lo que tenemos, porque a veces nosotros, ay, pero si yo lo hacía así y funcionaba, pero allá he visto y funcionaba igual y tenía el mismo resultado. No. Si tienes que aprender, saca todo y aprende nuevamente. Y eso que aprendas nuevamente te vas a dar cuenta de lo que sí estabas haciendo, estaba bien, pero tal vez lo estás optimizando. Porque justamente es eso, ¿no? Cuando uno va a empresas que entienden y aplican este tema de normativas, buenas directrices de gestión, ¿no? Corporativas, dentro de esas corporativas, dentro del área gestión de mantenimiento propiamente dicho, vamos a darnos cuenta de que tenemos que aprender, desaprender para aprender. Y nos vamos a dar cuenta de lo que ya habíamos, podemos recatar de lo que ya habíamos definido como buenos, aplican en alguna parte de lo que estamos aprendiendo nuevamente. Vamos a ver esto, el detalle de su proceso de mantenimiento, el CIPOC, que es algo que una herramienta básica para lo que es análisis de procesos, ¿no? Vamos a ver proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. Y las entradas,
De los proveedores, la salida de los clientes sirven para orientarnos, para describir el proceso, aclarando los suministros y el tipo de producto estructurado. Esto nos genera una ventaja competitiva, ¿ya? Esta ventaja competitiva vamos a ver pilares dentro de cuando hablábamos de valor, que nos tiene que generar valor. Nuestro trabajo tiene que generar valor y tiene que generar una ventaja competitiva, ¿no? Imagínense, estamos en dos empresas similares, ¿ya? Pero competimos por el mismo mercado. Entonces, ¿quién vende más barato? No quiere decir que sea eficiente. Para tener el costo más óptimo, ya, es el que es más eficiente. Y por lo tanto, no se ve afectado en reducir márgenes, ¿no? de utilidad o de ventas, sino que utiliza mejor sus recursos. Y esa viene también desde nosotros, mantenimiento. Los procesos van a estar la operación, mantenimiento, gestión, recursos, salud y seguridad y sustentabilidad. Y lo que es mantenimiento es un pilar, ¿no? Junto con la operación para poder obtener esa ventaja competitiva. Entonces, la función de mantenimiento, vamos a ver, y el ciclo de mantenimiento. La función es un conjunto de responsabilidades para la garantía de la disponibilidad, de la confiabilidad y de los costos en un parque de activos específico. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a ver dentro, indiferentemente, ¿no? de cómo esté organizada la empresa, estas responsabilidades son clasificadas en ingeniería, planificación y ejecución. Cómo esté estructurada el área de mantenimiento, esas son tres responsabilidades, ¿no? Dentro de lo que hay en una gestión de mantenimiento. Ya, cada uno con lo suyo. Ingeniería, desarrollo, monitoreos, ¿no? Todo lo que es confiabilidad, ejecución, todo lo que es calidad. Propiamente en la ejecución final del activo y la planificación, todo lo que hemos hablado hasta el momento y lo que compete, materiales, programación, ¿no? Y la planificación y proyección propiamente dicha. Entonces, aquí viene el ciclo de mejoramiento, que es el triángulo de la gestión de mantenimiento, que es dentro de esto vamos a ver etapas, ¿no? Que tenemos que cubrir, pero hay un ciclo gerencial, que es el ciclo gerencial de la mejora continua, que es el ciclo de ¿no? El PDCA, Plan, Do, Check, Action, y esto, a su vez, nos va a generar el estándar, Do, Check, Action, ¿no? Primero genero la mejora, la estandarizo, genero otra mejora, y ese debe ser el ciclo de mejoramiento continuo en todo proceso. Vamos a ver, esto lo vamos a ver a detalle posteriormente, pero planificación y programación tienen su ciclo, ¿no? Tiene su flujo, donde hay un flujo interno que es la ejecución propiamente dicha. Ejecución de actividades que está dentro de ese flujo de lo que es la programación y mantenimiento. Flujograma de estrategia de mantenimiento. También tenemos que tener lo que habíamos dicho, estrategias. Importantísimo. Está separado, ¿no? De lo que hemos hablado ahorita. Ya, esta es una parte, ¿no? Pero la forma como lo queramos hablar, siempre van a haber estrategias que tenemos que aplicar. ¿Y cómo aplica también la gestión de mantenimiento en lo que es la normativa, la 5000, 5001, 5002, lo que es la gestión de activos, ¿no? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un sistema de activos? ¿Qué es una gestión de activos? ¿Y en qué consiste un sistema de gestión de activos? ¿Cómo se haría la implementación de esta norma? ¿Por qué es conveniente implementar esta norma? ¿Qué valor generaría? Miren, de mantenimiento seguimos, ¿no? La gestión de activos ya no solamente ve la ISO 55000, ve antes, o sea, en el proyecto, durante el uso del activo y después es en la baja o la disposición del activo. Entonces, todo eso es la ISO 55000. Y ahí, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué aplica lo que estamos haciendo? Somos una parte, ¿no? De este ISO. Pero
Por eso que tiene mucha relación, pero no es lo mismo. ¿Qué es un sistema de gestión y para qué sirve? Un sistema de gestión no deja de ser nada más que una herramienta que permita a las organizaciones obtener un mejor desempeño. ¿Qué es un sistema de gestión normalizado? Un sistema de gestión normalizado se define como un conjunto de elementos de una organización que está interrelacionada y cómo se aplica el sistema de gestión se ejecuta principalmente a través del ciclo de mejora continua, el PDCA, conocido también como círculo Deming por ser Edward Deming su autor. Se compone de 4 pasos sucesivos y obligatorios que correctamente ejecutados permiten implantar las mejoras necesarias en los procesos y los procedimientos. Miren, hablamos ISO 55000 y ya nos habla de normas, procesos, procedimientos. Nos habla del PDCA y estamos hablando de mantenimiento. Estamos hablando de activos. Desde un proceso de planeación estratégica y ya no de mantenimiento, sino de la organización, es una táctica empleada por una organización para optimizar sus recursos, reducir costos operacionales, financieros, mejorar la productividad, generar seguridad para los trabajadores, comunidad y además partes interesadas. Vamos a tener que el PAS 55, ¿qué ha sido el PAS 55? Un antecesor del ISO 55000, ¿ya? Por eso lo menciono, pero fue anterior, ¿ya? Precursora. Hizo una muy buena clasificación de la gráfica que reproducimos. Esta gráfica nos dice, ¿no? Desde el momento de la interfaz, de la importante interfaz, está en la condición del desempeño, en la reputación de la imagen, en lo que es los ciclos de vida, en la motivación y la comunicación, y el objetivo, política, regulación de negocios, requerimientos de desempeño y riesgos. Contexto vital de lo que es el ISO 55000. Los lineamientos de la 55001, integrar sistemas de gestión basados en normas ISO, es una labor que requiere que la planificación sea cuidadosa. Vamos a ver que el caso de la implementación progresiva del ISO 55000, ¿no? Vamos a ver cuando los activos no cumplen funciones, generan pérdidas, estas pueden ser inmediatas y directas o pueden ser de carácter tardío. Si fueran inmediatas y directas, pérdidas de ingreso, costos innecesarios, y si fueran de carácter tardío, costos indirectos. Y entre las etapas, ¿no?, del ciclo de vida de activos vamos a tener lo que es preoperacional, planificación y diseño, construcción y adquisición y comisionamiento, operacional, operar y mantener, y postoperacional, desmantelamiento y eliminación. Lo que les había dicho. Todo esto es la ISO 55000 y nosotros estamos metidos en lo que es la operacional, operar y mantener, ¿no? Beneficios del mantenimiento: disponibilidad y confiabilidad, tasa de producción, calidad. Riesgo, seguridad, riesgo ambiental, confianza de los stakeholders. Costos, CAPEX y OPEX, ¿no? La vida del ciclo de mantenimiento, ¿no? Inicialmente es el CAPEX, luego el OPEX, donde tenemos costo de operación, costo de mantenimiento y el costo de eliminación. La evolución del mantenimiento, la primera generación, segunda, tercera y cuarta, ya lo hemos visto, ¿no? Acá hay lo mismo, dice la 55001, miren. No estamos inventando nada, todo está ahí. Estamos hablando de normativas 55001, 13306, 14224, 17, ¿no?, de lo que es predictivo. Dice que para implementación progresiva de la 55001 hay 5 principios, ¿no? Y esos principios están en el valor del ciclo de vida, basado en riesgo y centrado en la fiabilidad, la ejecución, en la cultura de apoyo y en la mejora continua. Ya. Para alinear la planificación digital con los estándares ISO 55001, las organizaciones deben transformar sus datos técnicos en herramientas de decisión, nuevamente, estratégica. El mayor error al digitalizar el área de mantenimiento es creer que comprar un software moderno como un CMMS es sinónimo de cumplir con la norma. No, el ISO no exige tecnología, exige línea de vista, alineación. Planificación digital es el medio tecnológico más eficiente que debemos
para demostrarle a los auditores internacionales que cada orden de trabajo ejecutada en el piso de planta protege la rentabilidad y los objetivos de la corporación. Bajo el marco de la ISO 55001, las herramientas digitales del planner de mantenimiento automatiza el flujo estratégico de la siguiente manera. Objetivo de negocio, incrementar la rentabilidad. Estrategia, traducir meta en meta técnica, disponibilidad. Planificación digital, priorizar automatización, activos de alta criticidad. Y ejecución operativa, sensores, disparan órdenes de trabajo predictivas automáticas antes del fallo. Es lo que les decía, ¿no? Ya no estar en manera manual, sino de manera automática. ¿Cuánto deberías gastar en mantenimiento? Nosotros deberíamos estar gastando en un promedio del 3%. Ya, esto es lo que nos dicen, ¿no? Una alerta es que, miren, costo de mantenimiento, no estamos hablando de mejora, no, costo de mantenimiento. Una excelencia 0.7 del costo total de los activos, entre 0.7 y 1.5% del total, un cuarto de 1.5 a 3, y en alerta es cuando es mayor a 0.3, ¿no? Perdón, mayor a 3. Entonces, un gasto bajo tampoco no siempre significa eficiencia. Una planta con prácticas inmaduras que gasta poco puede estar degradando sus actividades sin saberlo. El SMRP recomienda usarlo junto con métricas de confiabilidad MTBF y OE, ¿no? Tuve un compañero de trabajo donde él decía, pues, he ahorrado, ¿no? Ya he ahorrado X porcentaje en mantenimiento. Pero lo que no había dicho es que cómo lo había ahorrado. Lo que había ahorrado era no haciendo ciertos trabajos porque dijo, no, pues no pasa nada y por lo tanto no es necesario y por lo tanto he ahorrado. ¿Ya? Y ese ahorro se genera una bola de nieve porque hablamos de los backlogs, ¿no? Lo que no ejecutas es una probabilidad de riesgo. Tu riesgo se incrementa y hay más fallas. Y eso es lo que sucedió después, ¿no? Su ahorro se convirtió en prácticamente, si lo amarramos a los lucros cesantes que por inoperatividad de los equipos, de lejos, ¿no? Fue una gestión fatal. La relación entre mantenimiento y la productividad, crear una ventaja competitiva, ¿no? Mientras que hagamos todo lo que es excelencia, busquemos todo lo que es la optimización, ¿no? Vamos a tener lo siguiente, que durante los ciclos de alta en el mercado, nuestra necesidad de operar es a plena capacidad. Somos óptimos en épocas malas, pero en épocas buenas somos súper rentables. Optimizar al máximo la capacidad instalada, o sea, utilizar todo en época de bonanza, ¿no? Es como ahora, las mineras están que vuelan, ¿no? Hace muchos años, estas mineras no habían invertido, tenían unos costos muy deprimidos y por lo tanto optimizaron sus costos, aprendieron a optimizar. Imagínense, ahora están de 2 a 3 veces más sus precios. Están volando, ¿no? Por eso las utilidades son enormes, ¿ya? Y esto se debe justamente a eso. Habilidad para costos es crucial. Y la facilidad en el proceso de la toma de decisión referente a la inversión del capital. Termino con esta lámina. Un buen mantenimiento maximiza la disponibilidad, también incrementa la durabilidad y optimiza los procesos. Los equipos, hay mayor producción, mayor calidad de productos, mayor eficiencia. Las empresas rentabilizan la competitividad, la competitividad y perdura en el tiempo. El desarrollo industrial es el empleo, ahorro, mejor nivel de vida y el fin nacional de todo esto es paz, justicia social y prosperidad. Muchas gracias por todo. Estoy atento a sus consultas. A ver, ahora sí, sus consultas, por favor, si tuvieran. Pues ya no hay tiempo. Disculpen que me haya sobrepasado. Primera.
¿Sí logra escucharme, ingeniero? Sí, le escucho, le Ya. escucho. Ok, sí, creo que con los micrófonos, con el micrófono, perdón, no me escucha. Estaba diciendo que vamos a pasar en todo caso la ronda de preguntas con dos estudiantes si es que tuvieran alguna duda debido al tiempo. ¿Quién levantó la mano para poder que realicen su consulta? A ver, ¿ya están activos los micrófonos? Por favor, levantar la mano quien desee realizar su consulta en este momento. Luz Pacheco. Luz, buenas noches. Puedes realizar tu consulta. ¿O hay algún otro profesional que tenga alguna duda? ¿Consultas? Ahora, veo una consulta sobre el TPM. El TPM tiene 8 pilares, ¿correcto? Dentro de ellos hablamos de mantenimiento autónomo, mantenimiento planeado, mejora enfocada ¿no? En la mejora continua, control de prevención del mantenimiento. Entonces, no es que recoja lo que quieren los operadores, pero sí es una oportunidad, ¿no?, de poder interactuar con ellos, porque el TPM se basa en eso, de que la parte operacional también pueda ejecutar ciertas actividades, ¿no? Ajuste, limpieza, lubricación, estos básicos de mantenimiento. Adelante. Buenas noches, con todo. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. ¿Qué estrategias se podría utilizar, como mencionó en la penúltima diapositiva, si se sobrepasa el 3% del costo de mantenimiento? Ya. Lo que pasa, a ver, justamente ahí viene el tema del mantenimiento, ¿no? Cuando tú generas muchos mantenimientos correctivos, tus costos son altos. Lo que tú tienes que es alinear. Viste esa primera lámina, una de las primeras láminas donde puse lo de los backlogs, ¿no? Entonces, uno, es la implementación de la rutina, seguimiento de todo lo que viene. Dos, la atención de los backlogs. ¿Para qué? Para ir bajando, que no desborden tus trabajos correctivos, porque esos trabajos correctivos lo primero que hace es generarte 5 veces más el costo de tu mantenimiento preventivo. Y tú dirás, haciendo más correctivos programados, donde dice, tengo que cambiar la bombita, tengo que cambiar el turbo, tengo que cambiar. Entonces, sí, pues tienes que cambiarlo, porque si no los cambios va a ser catastrófica tu falla y más va a ser tu costo por lucro cesante. Entonces, considero, el éxito está en aplicar adecuadamente lo que son inspecciones, adecuar lo que es la lubricación, básico. 40% de tus fallas van por lubricación, 20% por el tema de inspección, 20% por aquello que es preventivo y el resto, pues, es aplicar otras técnicas como la que estamos hablando, con análisis causa-raíz, Kaizen, ¿no? Considero atacar eso, lo que te está desbordando, porque eso automáticamente va a ir optimizando tus costos. Ok. Muchas gracias por la respuesta. Quedó más claro. Ya. Bueno, creo, Daisy. Hola. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Una consulta. Usted mencionó dentro de la pirámide de madurez de mantenimiento que nosotros podemos tener estrategias. ¿Usted puede mencionar qué estrategias se puede utilizar en lo que es mantenimiento basado en el riesgo? A ver, mira, para lo que es mantenimiento basado en el riesgo, tú vas a tener la evaluación criticidades, ¿ya? Y esa criticidad está asociado a uno, al equipo, como también a la seguridad, ¿ya? Entonces, ahí yo considero que es el tema de adecuarnos a ciertas normativas
de normativas que permiten, ¿no?, que mejoremos en el tema de la evaluación de riesgos de seguridad. Yo decía, un mantenimiento, un producto manchado con sangre no vale, no tiene precio, ¿ya? Hay ciertas empresas que no lo atienden. Entonces, basarnos en esa trinorma, ¿no? Seguridad, medio ambiente y salud ocupacional. Por un lado, dentro del lado de mantenimiento, es basado también en técnicas, ¿no?, de poder hacer el SMED, ¿no?, de tal manera hacer los detalles y la evaluación de los riesgos, tiempos, actividades, recursos, para hacer un mantenimiento de manera eficiente y evitar todo lo demás. Ahí puedes ver dentro de lo que es la evaluación de riesgo, lo vas a encontrar mejor en la ISO 14224. Nos habla justamente de esa parte, ¿no? ¿Ya? Ok, genial. Gracias, ingeniero. Listo. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buenas noches. Ahí, en este proceso de, digamos, de capacitación, charlas, se llevarán a cabo algunos casos prácticos donde podamos utilizar algunas metodologías o herramientas que usted está realizando en esta capacitación. El tiempo no da. Soy sincero, el tiempo no da. Ahorita ya estamos fuera de hora. Por No, ahí o sea, me estoy hablando para las siguientes clases, digo. no da. O sea, justamente lo que les acabo de decir, cada tema no da para casos prácticos. Ok, comprendo. Lo que sí puedo es alcanzarle algunos ejemplos, algunos modelos, y ustedes lo puedan analizar y los puedan aplicar a su realidad. Ingeniero. Adelante. Sí, bien, ingeniero. Ya. Como ha mencionado usted, debido al tiempo ya no podemos continuar con la ronda de preguntas. Sin embargo, si escribiera alguna consulta adicional con respecto a la clase, lo podemos tomar en la siguiente clase al finalizar, o nos los pueden ayudar por interno para poder enviárselo al ingeniero por interno al WhatsApp y sea respondida su consulta, ¿sí? Muchas gracias, ingeniero, por esta primera clase. Nos estaremos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bien, estimados profesionales, por favor, les pido no se desconecten del Meet porque yo voy a pasar a compartir mi pantalla para explicarles el cómo acceder a su aula virtual para que puedan visualizar el material académico. Además de ello, también estaría respondiendo las dudas que están teniendo y que están dejando en el chat, ¿sí? Por favor, les pido mucha atención acá lo que voy a presentar para que no queden dudas al respecto. ¿Me confirman, por favor, si es que están visualizando mi pantalla? ¿Podrían reaccionar o escribir en el chat? Muchas gracias, Noé. Perfecto. Bien, lo que están visualizando ahora es el acceso a su aula virtual. ¿Cómo acceder a ello? Bien, les comento, como ya les había mencionado al inicio de la clase en la presentación, todas las clases son de acceso completamente gratuito. Sin embargo, para los que desean quizás formalizar, ¿no?, todos sus conocimientos que están llevando a cabo, hay una opción que es el certificado opcional, en este caso con el valor promocional de 89,90. Este valor ustedes lo pueden adquirir ya sea desde hoy, la primera clase, o hasta culminar las 5 sesiones, ¿de acuerdo? ¿Qué incluye además ese costo? Ese costo también estaría incluyendo lo que están visualizando en pantalla, el acceso completo a su aula virtual. Cuando tengan acceso les va a aparecer lo siguiente, se van aquí en la opción de cursos inscritos y le estaría apareciendo, ¿no?, en este caso el diploma que es Planner de Mantenimiento 4.0. Y solamente le estarían dando clic ahí para poder visualizar todo el material educativo. El material es subido progresivamente después de cada clase. Asimismo, también esta clase está siendo grabada y va a ser compartido el día de mañana por el grupo de WhatsApp para que lo puedan volver a visualizar si en caso no han asistido desde el momento 1, ¿ok? Y lo puedan ver, puedan repasarlo. También es de acceso gratuito.
pero el material PPT o plantillas o ejemplos como dijo el docente o el material extra que nos brinde, sí es de acceso único para quienes realicen su inversión. Recuerden que esta inversión lo pueden hacer desde hoy hasta la última clase. Y ustedes pueden seguir accediendo de manera gratuita a las clases en vivo. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado eso claro. Ahora, con respecto a las dudas que están teniendo ahorita en el chat, yo las voy respondiendo una por una. Bien, lo que están visualizando ahora es el aula virtual del diploma de planner de mantenimiento. Y aquí están los 5 módulos. En breve ya se va a estar subiendo la PPT de este módulo 1, que es la primera clase, y mañana se estaría compartiendo aquí mismo la grabación. Y así con todas las clases. ¿Ok? Cuando ustedes hayan finalizado los 5 módulos, simplemente le van a dar clic aquí en la opción de completar curso y desde aquí mismo de su plataforma van a poder descargar su certificado. Ahora, ¿cómo es el certificado? Muchos de ustedes quizás tienen esa duda. Les muestro aquí con otro diploma que ya he terminado hace unos días y el certificado sale de esta manera, ¿ok? Se está generando un minuto, por favor. Recuerden que este certificado tiene el aval internacional por Global University de Florida, ¿ok? Y también por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sale con 120 horas académicas, que son las horas que ustedes están llevando a cabo en vivo con nosotros y va a ser complementado con el material que se encuentra en su aula virtual. Asimismo, también aquí se figura la fecha de inicio a fin y bueno, la fecha que estaría culminando con el diploma, las firmas institucionales y la constancia con el temario correspondiente y la nota que van a obtener en su examen final. Es un examen en realidad simple, es un examen de conocimiento para que ustedes puedan ¿no? Demostrar qué es lo que han aprendido aquí con nosotros a lo largo de los 5 módulos, ¿de acuerdo? Y se descarga desde aquí mismo, en PDF o en la opción de JPG. Así de sencillo es, estimados profesionales. Así que ahora sí, estoy dispuesta a responder todas sus dudas que puedan ir teniendo. Voy a responder en todo caso, voy a activar los micrófonos o en todo caso voy a ir respondiendo aquí del chat también. A ver. A ver. A ver, listo. ¿Están activos los micrófonos? Por favor, si alguien tiene alguna duda, podría levantar la mano o en todo caso encender su micrófono. Sí, Misler Velázquez. Buenas noches. ¿Cuál sería el link para inscribirse y cuál sería el medio de pago para poder hacer para poder acceder a la constancia? Bien, los medios de pago, los medios de inversión, lo vamos a enviar en estos momentos por el grupo oficial de WhatsApp. Toda información importante es enviada por ese grupo. Una vez hecho su pago, el comprobante, o sea, la capturita de pantalla, nos lo envían por interno al único número de Lévate Perú, que es el cual enviamos los mensajes al grupo. El administrador del grupo es el único número de Lévate Perú. Lo envían por interno con el número de su DNI, su correo electrónico y sus nombres completos para poder hacer la validación del voucher. Les vamos a enviar después un formulario de inscripción, perdón, de certificación. Ese formulario, por favor, les pido lo llenen correctamente, porque tal cual ustedes van a llenar sus datos ahí, como sus nombres completos, DNI, tal cual les va a aparecer en su certificación. Quizás ya ha habido algunos inconvenientes con algunos estudiantes que solo ponen un nombre o un apellido y así les va a aparecer en su certificado. Entonces les pido mucho cuidado en ese aspecto. ¿Sí? En breve vamos a estar compartiendo los medios de inversión por el grupo. El link de asistencia también va a ser compartido por el grupo. No se preocupen. José, La sí. contraseña y usuario para ingresar ahí a la página web y ver el curso. Ya, miren, ustedes pueden, hay dos opciones. Ustedes pueden registrarse, ustedes mismos, ¿no? Por sí solos, para la plataforma y poder ver el material educativo, o de lo contrario podemos registrar nosotros de manera interna. Recuerden que para acceder al material PPT es necesario primero que realicen su inversión de 89,90. El acceso a las grabaciones de las clases sí es de acceso público y gratuito para todos ustedes. Por ejemplo, si realizas el pago ahora, ¿no? Vas a tener acceso a la grabación y a las PPTs. Si en caso no realizases el pago ahora, vas a tener solamente acceso a las grabaciones. ¿Ok? Espero que haya quedado todo claro por ese lado. ¿Alguna otra consulta?
Buenas noches, ¿Sí? señorita, disculpe, de acuerdo a lo que entendí, el pago se puede hacer al final, Sí, sí, lo pueden eh, realizar al final. perdón, de los 80 dijo, ¿no? 80, Sí, 89.90. ya, 89.90, incluye todo lo que es los manuales también. Sí, incluye todo el material. Es el material PPT, la grabación y material extra que nos brinda el ingeniero, así como lo mencionó. Plantillas, ejemplos, quizás lecturas. Todo va a estar en el aula virtual. Ya, el diploma, en este caso también incluye los 89. Sí, por supuesto. Ah, ya, ya. Otra cosita, y después, la próxima clase es mañana, a la misma hora. No, a ver, la próxima clase hemos enviado, es el día 3, pasado mañana. Después el Ah, ya, 5, 8 y 10. Estaríamos culminando el 10. ah, ya, ya. Ok. Ok. Gracias. A la misma hora, ¿no? El mismo, Sí, igual que hoy día. sí, de 7:30 a 9 de la noche. Ok, señorita. Gracias. Aquí Eddie nos dice una pregunta: ¿y por cuánto tiempo se tendrá que acceso a la plataforma una vez hecho el pago? Excelente pregunta. Van a tener acceso una vez activado el usuario, el acceso es por un año. Entonces ustedes tienen un año para que puedan ingresar a su aula virtual y gozar de los beneficios que les acabo de mencionar. Envíe por favor el link para hacer la cancelación ahí al grupo. Ok, listo, está bien, perfecto. Entonces creo que ha quedado todo claro. Bien. Agradecemos en realidad mucho su participación y su puntualidad. Nos estaremos viendo en la próxima sesión el día miércoles, en el mismo horario. ¿Sí? Cualquier consulta, cualquier inquietud o si desean soporte, pueden comunicarse con nosotros. Siempre estamos atentos por interno. Que tengan muy buena noche. Gracias, gracias. La clase. Buenas noches. Gracias. Gracias.